mañana a los miembros de la misión de la OEA. Y esta visita viene marcada, sobre todo por la actuación del premier Aníbal Torres, que ha presentado 2 mociones de cuestión de confianza consecutivas. Una fue un anuncio que finalmente quedó en nada porque el proyecto por el que la presentaba fue archivado en el Congreso. Pero la segunda, sobre lo que ha venido él a llamar la ley antirreferéndum, ahí está, pendiendo como una espada de Damocles. Y la pregunta que yo decía nos deberíamos plantear es que van Ejecutivo y Congreso rumbo a la implosión finalmente. Un grupo de abogados constitucionalistas en un comunicado conjunto han dicho que no al menos por lo que han calificado un error de interpretación jurídica del premier, que además ha pretendido poner al Congreso contra la espada de la pared, porque ¿qué es lo que ha dicho? Si de algún modo el proyecto que motiva el pedido de cuestión de confianza es archivado o es rehusado por improcedente, entonces harán la interpretación fáctica. El Ejecutivo interpretará que la confianza ha sido denegada. Y lo que los especialistas dicen, el premier se está olvidando que el Congreso tiene 2 candados constitucionales. No solamente lo que señala la Constitución, sino también el reglamento del Congreso. Y si quisiera hacer esta interpretación febril, lo que ocurriría es que sí, entonces estaría conduciendo al presidente a ser vacado por infracción constitucional. Ojo con eso. Entonces volvemos nuevamente a la discusión de las balas de plata, así que si te gastaste una, que si cierras el Congreso, que si vacas al presidente, pero sobre todo si cierras el Congreso para convocar a una asamblea constituyente y diseñar una nueva constitución, ¿no? Una constitución a la medida de un presidente que está investigado por ser presuntamente líder de una organización criminal. Entregarle el rediseño de una constitución y la formación de una asamblea constituyente a un partido de gobierno cuyo líder ya tiene condena por corrupción. Y no solamente eso, sino que actualmente tiene un pedido de prisión preventiva por ese mismo delito. Entonces, este pulseo político, dicen los observadores, son más bien fuegos artificiales ahora que viene la OEA. ¿Para distraer de qué? O sea, ¿qué es lo que busca Pedro Castillo? Empoderarse frente a un Congreso diciendo, Congreso obstruccionista, y a ver, no me dejan gobernar. ¿Qué hay detrás de esta nueva maniobra política? Richard Apolo. Muchos afirman que Aníbal Torres ha adquirido con el correr del tiempo frente a la presidencia del Consejo de Ministros la curiosa y particular manera de superarse a sí mismo en cuestión de exasperar ánimos. Y esta semana, cuando acudió al Congreso de la República, no fue la excepción, llevando a flor de labios un discurso confrontacional, cargado de agresividad, similar al que suele lamentablemente llevar a provincias. Esta vez solo al día siguiente de su presentación en el Parlamento. Discursos que solo buscan, dicen, provocar la desunión entre peruanos, fomentando una absurda e innecesaria lucha de clases. ¿Cómo hubiese querido que niños de San Isidro, de Miraflores, también se unan con el resto de la patria? Ellos son buenos, a ellos también los queremos. Lo que pasa es que un pequeño sector de la sociedad en estos lugares los deforman mentalmente para hacerlos creer que son superiores. Pero eso es absolutamente falso. Está calando ese discurso. El discurso está calando y tal como lo advertimos tiempo atrás, va a seguir calando porque el gobierno está sometiendo al país a una gravísima crisis económica. En la crisis económica son los momentos donde ocurre la mayor división entre los peruanos. Cada uno tiene que velar, obviamente, por cómo mantener a su familia. El gobierno se aprovecha de eso y genera un fantasma. El fantasma de San Isidro y de Miraflores, tal como lo ha planteado el señor Aníbal Torres, creando un fantasma como si San Isidro y Miraflores le robara algo a Tarapoto. No, quien le está robando a Tarapoto es este gobierno. Quien le está robando a Miraflores y a San Isidro es este gobierno. Pero aquel comportamiento de Aníbal Torres solo formaría parte de una agenda construida, según dicen, sobre la marcha, de acuerdo a cómo soplen los vientos, entre comillas, aunque eso sí, señalan, con el norte político, al parecer, bien definido, que no sería otro que llegar contra viento y marea al 2026. Es difícil entender a un gobierno que no tiene la lógica, la organización y la capacidad de planificar de otros. O sea, es un gobierno muy improvisado, muy cortoplacista.
como él solamente quiere sobrevivir hasta julio del año 2026, no le va a interesar en ese trayecto si nos divide más de lo que incluso históricamente hemos estado divididos. Si esas divisiones tienen que ser sociales, raciales, a punta de discriminación. No es un gobernante que busca unirnos, sino que para sobrevivir es capaz de ahondar en las fracturas que tiene este país. Y una prueba de ello sería lo sucedido días atrás en el Congreso de la República, cuando Aníbal Torres llegó para presentar en mesa de partes un proyecto de reforma constitucional que pretendería abrir camino a una futura Asamblea Constituyente, para minutos después, y ya en el hemiciclo, solicitar para ello cuestión de confianza. Planteo cuestión de confianza en nombre del Consejo de Ministros. El objetivo es poner contra la pared al Parlamento y dejarlo como única opción la negación de la cuestión de confianza en una primera vez para pasar a la famosa bala de plata, en donde se pondrían los parlamentarios en un escenario complejo. Si darlo todo por la patria renunciando a su cargo o someterse al gobierno y esperar hasta el 2026. Para muchos, los llamados niños, aquellos parlamentarios que según las investigaciones del Ministerio Público han blindado e incluso seguirían blindando al presidente Castillo en el Congreso a cambio de obras en sus regiones, ha sido un factor determinante para entender cómo, pese a todos los cuestionamientos, no solo en materia de gestión, sino sobre todo, pese a las 7 investigaciones fiscales que pesan sobre Castillo Terrones, el Parlamento no se decide hasta hoy tomar una drástica decisión respecto al mandatario, como podría ser la vacancia por incapacidad moral, y por el contrario, pretenda insistir por un camino entre comillas jalado de los pelos, como lo es la vacancia por supuestamente traición a la patria. Para el constitucionalista Luciano López, desgraciadamente la mayoría de congresistas parecen estar pensando más en el poder y el sueldo mensual que en el futuro del país. Como nadie quiere ceder y decir, vamos a hacer unas reformas mínimas que es lo que se necesita y nos vamos, es la mezquindad de no perder la quincena, ¿no? Y que esa falta de desprendimiento, esa falta de amor por el país, sino amor por sus intereses, por su sueldo, por sus asesores, ¿no? Por su cargo, porque quizás afuera no serían nada, pues es la verdad. Yo creo que aquí lo que más le interesa a un grupo de parlamentarios, especialmente a los niños, que están entre idas y vueltas con el gobierno, es no el sueldo, no los gastos que han tenido o que podrían recuperar vía judicial, sino más bien el poder que les otorga negociar votación por votación y este tira y afloja con el Poder Ejecutivo que les ha dado obras, ministerios, empleo. Y es necesario que los congresistas patriotas, en primer lugar, marquen la cancha y sepan que no pueden pisar el palito del gobierno. Y aquello de buscar supuestamente a como de lugar sacar del tablero político a Pedro Castillo, yendo por el camino de una disparatada para muchos idea de que el mandatario incurrió supuestamente en traición a la patria, lo único que ha provocado como respuesta por parte del gobierno y de Pedro Castillo es la de, como criollamente se dice, pechar a un parlamento, lamentablemente cada vez más desacreditado, y al cual el presidente del Congreso de Ministros, Aníbal Torres, ha pedido una cuestión de confianza, colocando al parlamento, como en términos boxísticos se diría, contra las cuerdas. Es una cuestión de confianza que agita el fantasma de la disolución parlamentaria, de acuerdo a lo establecido por la Carta Magna, por la Constitución, de cara, evidentemente, a que congresistas que podrían inclinarse a favor de esta denuncia constitucional se lo piensen 2 o más veces, ¿no?, antes de emitir un voto favorable, pues, caso contrario, ¿no es cierto?, el Ejecutivo ya agitó el fantasma, ¿no?, la bandera de que podrían ir hasta una disolución del Congreso. Parece que algunos congresistas, si no decir casi la mayoría, está como atornillada y no quiere irse a su casa. O sea, mejor no quiero irme a mi casa, pero quiero que se vaya él.
¿Y cómo hacemos entonces ahí? La posición que ha planteado el gobierno, como digo, es una estrategia muy compleja, porque garantiza que el Congreso tiene que tomar una decisión. No hay forma que ningún congresista se quede fuera del proceso de aprobar o desaprobar la cuestión de confianza. Creo que la peor opción sería intentar alargar y prolongar esto. Sin embargo, el gobierno parece estar decidido a jugarse el todo por el todo a la hora de medir fuerzas con el Congreso. Al punto que parece importarle poco o nada que una misión de la OEA esté a punto de llegar al país y encuentre, como dice el periodista Fernando Vivas, un escenario turbulento donde el gobierno, tras presentar la cuestión de confianza, ya no pueda verse o presentarse, entre comillas, como supuesta víctima de una oposición recalcitrante, sino por el contrario, encuentre más bien un gobierno pretendiendo quebrar el voto popular, al intentar a través de una cuestión de confianza, señala Vivas, cerrar el Parlamento. O sea, tan golpista como una oposición que quiere buscar una herramienta jurídica un poco complicada e insólita para bajarse un presidente, es un ejecutivo que con una herramienta jurídica más peligrosa, más cuestionable, quiere bajarse a un Congreso que es la representación plural de todas las fuerzas políticas. O sea, el Congreso es más representativo que el presidente. Yo creo que la OEA, si es que tenía una predisposición a defender a un gobierno, al fin y al cabo, democrático, va a encontrar, ya está encontrando, porque ya los cancilleres que vienen ya están observando desde lejos al Perú, van a encontrar a un gobierno menos defendible del que quizá en primera instancia pensaban que querían defender, ¿no? Tiempo parece ser la clave del gobierno de Pedro Castillo. Tiempo para buscar contra viento y marea, llegar hasta el 28 de julio del 2026 y de seguro tiempo también para que sus presuntos cómplices, según la tesis fiscal, unos en prisión preventiva y otros en fuga como el sobrinísimo Fray Vázquez Castillo, el exministro Juan Silva o el dueño de la casa de Zarratea, a quien esta semana se le impuso 30 meses de prisión preventiva, tengan la seguridad que mantener la boca cerrada y al parecer serle fiel al amigo presidente resulta la mejor opción. En ese sentido, el gobierno, que habla mucho sobre los temas de gobernabilidad, de políticas generales de gobierno y un largo etcétera, no ha tenido hasta el día de hoy una sola manifestación que nos diga a los peruanos de que tiene un compromiso real de luchar contra la corrupción. Ni una sola palabra de condena, ni una sola palabra invocando a que se entreguen a la justicia para responder por los graves cargos que pesan sobre cada uno de ellos. La situación realmente luce preocupante, sobre todo en el aspecto económico, que sufre irremediablemente las consecuencias de un escenario político que lamentablemente nos está llevando a un abismo. El presidente Pedro Castillo persistentemente mantiene esta línea argumentativa de que todas las investigaciones en su contra no son sino mentiras. Pero ha hecho afirmaciones francamente temerarias. Ha dicho que se le han pagado millones a las personas para que sean colaboradores y mientan. Dice que se han inventado nuevas formas de tortura y persecución, que se está persiguiendo a trabajadores de Palacio, a colaboradores suyos, para que testifiquen en su contra, apuntando directamente a la fiscal de la Nación. Entonces, nosotros suponemos que la misión de la OEA ha tomado nota de estas graves acusaciones y le pedirá al presidente Pedro Castillo las pruebas que seguramente tiene para haber hecho estas afirmaciones, como dije, tan temerarias, ¿no es cierto? Mientras tanto, hoy se ha conocido que efectivamente Beder Camacho, uno de los llamados asesores a la sombra, colaborador cercano durante la campaña,